Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad. Transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre a los confines de la tierra. Amén. Amén, profesora. Amén. Bueno, pues vamos a continuar el curso de Jesús de Nazaret. Vamos a tomar donde nos quedamos la clase pasada. Y yo les quería como la vez pasada completarles un poquito, porque terminamos en esta última etapa de Jesús, ¿no? Fue el nacimiento de la Iglesia Católica en Pentecostés, ese 28 de mayo, y ese día nace la Iglesia y este, ya Jesús ha ascendido al cielo, Jesús ha sido glorificado y viene Pentecostés, que para nosotros los católicos es un gran día porque es el fruto palpable de toda la obra de Jesús Mesías, de Jesús hombre, de Jesús Hijo de Dios. Y entonces tenemos en ese momento un encuentro personal con ese Dios, con ese Jesús, con ese Espíritu de Dios que nos envía Jesús ya glorificado. Y yo les decía que era muy importante que los que creemos en Jesús, los que nos decimos discípulos de Jesús, debemos tener muy presente todos los días que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, debe ser una parte muy, muy, muy unida a nosotros en nuestra vida diaria. Y debemos pedir Espíritu Santo tantas veces como lo necesitemos o tantas veces como lo recordemos. Ya estudiaremos más lo que es esta persona de Dios, pero es el Paráclito, quiere decir el que está al lado de nosotros, el que está para nosotros, para cuidar de nosotros, para atendernos a nosotros, para guiarnos a nosotros. Bueno, ya lo estudiaremos más a fondo, pero es esta conciencia, ¿no? Y hay un texto que ya no me dio tiempo la vez pasada de recordarles. Hay un momento en que Jesús habla de la Eucaristía y entonces él dice, esto les escandaliza, pues ¿qué pasará cuando vean el Hijo del Hombre subir? ¿No? Entonces el padre Carrillo tomó este texto como para hacernos muy conscientes de la grandeza que es la glorificación de Jesús. Es el recibimiento del Padre a Jesús una vez que Jesús ha cumplido su misión. Es el gran día de Jesús. El padre Carrillo lo explicaba muy lindo, como cuando se gradúa tu hijo después de muchos esfuerzos y le dan ese título en el que, bueno, haces una fiesta y te compras ropa especial para ese día tan grande, ¿no? Que es la graduación de tu hijo, es el culmen de todos sus estudios, ¿no? De todo su esfuerzo y es el día grande. Bueno, imagínense lo que era para Dios Padre, el gozo de Dios Padre de recibir a su hijo triunfante después de esa resurrección. Y ese gozo se expresa en esas palabras de Jesús, ¿no? Es tan grande que ni siquiera podemos nosotros dimensionar. Y el Padre nos preguntaba, ¿ustedes qué creen que es más grande, la Eucaristía o la glorificación? Y yo recuerdo que todas en general nos quedamos un poco así, pues la Eucaristía, ¿no? Y dijo, no, porque ahí dijo Jesús, ¿qué será cuando vean al Hijo del Hombre? O sea, es mayor esa glorificación. Pero ¿por qué es importante recalcar esto?
Es algo que sucedió, la Eucaristía sucede aquí. La Eucaristía la vivimos aquí y tomamos a ese Dios que se hace uno en nosotros y esa sustancia de Dios entra en nuestro ser, en nuestra alma. En ese momento de la transubstanciación ya no es pan, es el mismo Dios que ahí entra en ese pedacito de pan y entra para poder penetrar en esa alma que lo recibe y hacerse uno con ella. Y entonces, nada más ese misterio nos rebasa, ¿no? Sin embargo, lo vivimos, no lo entendemos, pero lo vivimos. Lo vivimos de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a nuestro camino de oración. Lo vivimos, ¿sí? Me imagino que, pues, Santo Tomás de Aquino lo debe de haber vivido de una manera muy grande, por eso tuvo ese éxtasis al levantar la hostia, ¿no? Y después de ese éxtasis quiso quemar toda la Suma Teológica y su ayudante lo paró, ¿no? Porque fue tan grande lo que él pudo percibir de ese Dios, ¿no? Nosotros a través de nuestro camino espiritual y nuestra conversión tenemos también que vivir cada vez más nuestra Eucaristía, pero es un misterio divino, pero que se realiza aquí. Sin embargo, la glorificación ya sale, ya es más allá. La podemos imaginar, la podemos saborear desde nuestra imaginación. Y yo recuerdo que el padre Carrillo hacía toda una explicación hermosa, ¿no? Y él decía, y póngale más, y entró Jesús al cielo y sonaron las trompetas, pero los arcángeles y los ángeles, y entonces la Virgen. Y duraba 5 minutos diciendo toda la grandeza que él podía imaginarse. Y él decía, y pónganle de todo lo que ustedes quieran, ¿no? Porque es tan grande la glorificación de Jesús, es tan grande que podemos verdaderamente ponerle todo lo que queramos de nuestro deseo, ¿verdad? De imaginarnos lo grande que fue para Dios Padre. Pero ¿cuál es el punto que nosotros debemos de hacer como muy nuestro, muy parte de nuestra vida? Si Jesús, que era el Hijo, como lo dijo en el Jordán, ¿no? Es mi Hijo amado, al que, al que el Padre está recibiendo. Y ese Padre, Dios sabía que iba a entrar triunfante. Yo me imagino la alegría de Dios Padre cuando un alma verdaderamente se convierte y en un momento abre su corazón, acepta a Dios y acepta el misterio de Jesucristo, ¿no? Y entonces es esa misma fiesta de gozo de Dios porque Jesús es un Dios personal que quiere la salvación de cada uno, pero no en la multitud, sino de manera personal. Por eso Jesucristo nos habla, nos lleva de manera personal. Este curso tiene un gran fruto y es que nosotros a través de este curso aprendamos a ver a Jesús como esa persona que está caminando a mi lado y puedo yo hablar con él continuamente, platicarle, gozarme, este, llorar. Es, no es aquel que está allá, es este que está aquí y vive conmigo, llora conmigo y ríe conmigo y lucha conmigo en mis batallas, me da la fuerza para mis batallas. Y ese es el camino de santidad personal que Jesús quiere que recorramos con él, ¿sí? Entonces, nosotros hacemos una decisión personal, ya no la que hicieron nuestros padres de bautizarnos, sino una decisión nuestra como personas conscientes de la fe que Dios nos está regalando. Yo verdaderamente quiero aceptar esto y es ese momento en el que entramos en el deseo de conocer a ese Jesús del cual nos sentimos nosotros apóstoles, que nos sentimos nosotros seguidores, ¿verdad?
porque decirle Jesús sí es lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos, ven y sígueme. Y nos dice todos los días, ven y sígueme. Y nosotros tenemos que todos los días decir, hoy te sigo, yo hoy te quiero seguir. Y hoy quiero conocerte cada vez más. Y hoy quiero entender cada día más, quién es ese Jesús que me invita a seguirle. ¿Quién es ese Jesús de Nazaret, hijo de José? ¿Sí? Y entonces nosotros, digamos que con esta clase vamos a terminar como toda esta parte que nos ha como introducido en el misterio de Jesús, para que la próxima clase ya entremos de lleno a la infancia de Jesús, ¿no? A la parte ya que tenemos en los cuatro evangelios, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos decidido estar en esta clase, decidido conocer a Jesús de Nazaret, porque tenemos sed, porque Él nos ha invitado, porque Él nos ha elegido para conocerle. Y así como nosotros nos podremos preguntar, en dónde puedo conocer más a Jesús? Así nos, la respuesta es en los evangelios. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento es el anuncio de ese Jesús y en los evangelios, ¿verdad? En el Nuevo Testamento ya está ese Jesús que quiere, que se va revelando poco a poco a sus apóstoles y va dándose a conocer poco a poco, ¿verdad? Entonces, vamos a recorrer como todo aquello, como todos sus discípulos que los siguieron, nosotros también vamos a empezar a ser hoy esos seguidores de la vida de Jesús y empezar a conocerlo más. El 27 de mayo del año 30 comienza la gran predicación. Comienza la predicación. ¿Con quién? Claro, con Pedro, sí, con Pedro, que empieza a predicar. Para ese día, en la tarde, eran más de 3,000 creyentes, ¿no? Que se estaban bautizando y convirtiendo, ¿no? Entonces, comienza esa gran predicación y comienza a haber personas que a través de la prédica de esos apóstoles también se volvieron predicadores. Personalmente, quizás no conocieron a Jesús, sin embargo, creyeron. Ninguno de nosotros conocemos, conocimos a los apóstoles, ninguno de nosotros hemos conocido a Jesús, pero ha sido pasado primero de boca en boca y luego a través de los escritos del Evangelio, o sea, nos ha llegado a nosotros la fotografía de Jesús. Una fotografía que está conformada básicamente de cuatro, este, de cuatro, de cuatro fotografías que conforman una, ¿verdad? Esas cuatro fotografías son los cuatro evangelios, ¿verdad? ¿Y qué empezó a ver en el año 27? Empezó a ver la tradición oral. Esto vale muchísimo, porque a través de la tradición oral nos llegaron a nosotros hoy los grandes, los grandes acontecimientos y todo lo que después sería conformado en los evangelios, ¿verdad? Entonces, primero empezó a haber prédica oral, ¿no? Nuestra iglesia católica está soportada por la tradición oral y la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un tesoro con la tradición oral. Y ahí empieza la tradición oral en los primeros años. Hubo muchos pequeños escritos que la gente, distintas personas empezaban como a escribir. Jesús hizo esto, Jesús dijo estas palabras, Jesús pronunció esto, Jesús hizo estas curaciones, y eran pequeños escritos que los distintos seguidores de Jesús iban ahí como conformando, y iban escribiendo, ¿no? Entonces, años después, empieza a haber los primeros intentos de poner por escrito
todo lo relacionado con Jesús, ¿no? Y surgieron los que se llamaron los primeros escritos evangélicos. Los primeros escritos evangélicos tenían una serie de textos, ¿no? Que después serían utilizados básicamente por los sinópticos. ¿Quiénes son los sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué les llamamos los sinópticos? Porque si nosotros hacemos un cuadro sinóptico, tienen muchas coincidencias, aunque cada uno tiene también cosas propias, pero podemos hacer perfectamente un cuadro sinóptico de aquello. Entonces, los primeros escritos evangélicos que comenzaron eran como unos escritos que les llaman los escritos evangélicos primitivos, ¿sí? Eran pequeños fragmentos que contenían palabras de Jesús, milagros de Jesús, curaciones, acciones simbólicas de Jesús, en fin, encuentros con Jesús resucitado. Era como que aquello que querían como que no se les olvidara, ¿verdad? Como cuando tú vas a hacer como las primeras notas. Esto fue muy importante y no queremos que lo olvidemos, ¿no? Entonces, a partir de ahí se fue como reconstruyendo una imagen de Jesús, ¿sí? Esa imagen de Jesús ha sido aceptada como algo que es totalmente real, pero no conforma, y esto es muy importante, no conforma toda la persona de Jesús. Y les voy a poner un ejemplo muy simple. Si yo ahorita les digo, oye, cuéntame cómo era tu mamá, las que ya su mamá no vive. Y entonces ustedes me cuentan hechos importantes de la vida de su mamá, quizás acontecimientos que marcaron la vida y la relación de su madre con ustedes. Me podrán contar muchísimas cosas, pero eso no abarca toda la persona que fue su mamá, ¿verdad que no? Es a través del amor, es a través de la fe que nosotros completamos esa persona de Jesús en nuestra vida de una manera viva, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante estudiar Jesús de Nazaret? Porque eso va a ser como nuestra presentación, ¿sí? Que nos dio Dios para entrar de lleno a encontrar después un Jesús vivo, un encuentro personal con ese Jesús vivo. No nos vamos a quedar en aquello que está hablándose o diciéndose, narrándose acerca de quién era Jesús, quién era ese Jesús de Nazaret, hijo de José, sino que nosotros simplemente a través de este estudio vamos a reconstruir una imagen de Jesús real, sí real, pero que no abarca todo lo que Jesús es, ¿verdad? Y por eso es muy importante que a través de este conocimiento nosotros vayamos haciendo un, eh, un, una penetración personal en ese Jesús, ¿sí? Y nos vayamos colocando en la vida de Jesús a través de sus evangelios en el momento que yo necesito a ese Jesús. A veces necesitaré un Jesús que me cure, a veces necesitaré un Jesús que me perdone, a veces necesitaré un Jesús que me corrija, ¿verdad? Y ese trabajo es el trabajo que cada uno de nosotros debemos hacer, ¿sí? Pero si yo escucho a alguno de ustedes y me dice ustedes cómo era su mamá, y ya después, yo podré imaginarme, pues era una persona bondadosa, era una persona así, pero con Jesús tenemos, a través de la oración, a través del sacramento, tenemos esa capacidad, a través de la fe, de penetrar cada vez más en cómo actúa Jesús y cómo me va haciendo Jesús, me voy haciendo una imagen de la persona de Jesús. Jesús necesita manos, necesita boca para proclamarlo, y Él quiere que a través del amor que le damos a Él, nosotros seamos capaces de reproducir
en nuestra vida momentos o acciones que Jesús hizo y nosotros las podamos repetir. Bueno, eh, esto es como la invitación central, ¿verdad? Todos estos fragmentos que les hablo se fueron recopilando y los estudiosos que empezaron a analizar de dónde habían salido los evangelios, cómo se habían estructurado, cómo se habían hecho, encontraron que había una fuente común que le llamaron la fuente Q. Es una hipótesis que quiere decir cuela, que realmente quiere decir fuente. Esta fuente se presentaba en Mateo, Marcos y Lucas, y esta fuente, digamos que la fuente Q, fue tomada por ellos, pero además tenían sus propias fuentes propias. Entonces aquí podemos ver que Pedro, que hablaba como el vicario, ¿verdad? Como el más importante de todos, hablaba de todo aquello que él recordaba de la persona de Jesús, ¿verdad? Entonces, Mateo, Marcos y Lucas toman estas fuentes de Pedro, pero además ellos tenían sus fuentes propias. Vamos a ir como viendo cuáles eran las fuentes propias de cada una. Pero tanto Mateo, Marcos y Lucas utilizaron las fuentes Q y cada uno utilizó sus fuentes propias. ¿Sí? El primer evangelio que surgió en arameo fue un evangelio muy primitivo que lo escribió en arameo Mateo. Y este evangelio después fue traducido al griego, ¿sí? Primero estuvo este primer evangelio en arameo y se puede considerar parte también de todas esas fuentes. Después existió además escritos antiguos de las palabras de Jesús, escritos de las palabras de Jesús que estaban en arameo y que fueron también traducidos al griego, ¿sí? Entonces, esos escritos que los abrevian ETSA eran escritos palabras de Jesús que fueron consignadas en arameo, ¿verdad? Y además, después de que fueron escritas en arameo, se tradujeron al griego, porque el griego era el idioma oficial, ¿verdad? Después viene la predicación oral que hacía Pedro, y de esa predicación oral se derivaron también distintas fuentes de información. Marcos directamente se deriva de la predicación oral de Pedro, ¿sí? Y de esos escritos primitivos de Mateo. Entonces, digamos que Marcos, en conclusión, sigue a Pedro, a Fuente Q y a Marcos, para hacer él su evangelio, ¿verdad? Les voy a poner como algunos ejemplos de la Fuente Q. Estaban las bienaventuranzas, que era un escrito, o sea, eran escritos importantes, ¿no? El pasaje de Jesús cuando Jesús habla de amar al enemigo, la regla de oro y las parábolas, dos parábolas, la parábola del constructor y la parábola de la oveja perdida. Entonces, Mateo y Lucas toman esta fuente Q también, ¿sí? Y con estos escritos, Mateo y Lucas comienzan a escribir sus evangelios. Tienen la fuente Q, el material común, dichos y palabras de Jesús, más sus propias fuentes, ¿sí? Más lo que habían escuchado de Pedro, ¿verdad? Y así, de esta manera, podemos decir que se hacen los evangelios sinópticos, ¿verdad? Cuando los estudiosos empezaron a estudiar los evangelios sinópticos y se dieron cuenta de que había puntos
casi exactamente iguales en los tres, fue que se les dio el nombre de evangelios sinópticos y se empezó a estudiar por qué tenían coincidencias tan importantes, por qué hablaban en textos idénticos. Y la respuesta fue, bueno, porque tienen la fuente, porque los tres tenían la fuente Q, tenían las narraciones de Pedro y además sus fuentes propias. ¿Ok? Y aquí surgieron bueno, surgieron muchas teorías. Nosotros vamos a abrazar nada más dos fuentes, que es donde, dos teorías, ¿verdad? Que son las que el padre Carrillo nos presenta, ¿no? Pedro directamente evangeliza, por decir así, o habla y le narra todo esto a Marcos. Marcos, a su vez, lo repite con Mateo y con Lucas. Entonces, al principio podemos poner a Pedro, luego Marcos, y Marcos que se divide en Mateo y Lucas. Y cada uno, tanto Mateo como Lucas, tenían sus fuentes propias. Lucas con San Pablo y Mateo con sus fuentes propias porque él había estado, ¿verdad? Había estado conviviendo con Jesús. Además de esto, además de esto, existían escritos antiguos, ¿no? Que fueron tomándose como también parte para enriquecer la primera traducción aramea, ¿no? Y a esas fuentes, y a eso se le llamaban fuentes suplementarias. Por ejemplo, si ellos estaban narrando, por decir así, la parábola de la oveja perdida, ellos tenían de ahí eh, también, por ejemplo, en el caso de Mateo, tenía también su recuerdo y aparte, y en Lucas, por ejemplo, tenía las narraciones que Pedro le había hecho a Pablo. Entonces, tomaban también esa fuente suplementaria que fue en arameo, ¿no? Y, lo enriquecían. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos que todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, todos esos evangelios, fueron palabras textuales de Jesús que fueron recopilándose a lo largo de los primeros años después de la ascensión de Jesús, después de que nace la iglesia, en ese afán de que no se perdiera todo lo que Jesús había dicho, todo lo que Jesús había hecho, sus milagros, sus palabras, los encuentros, y se fueron escribiendo por distintas personas y alguien fue recopilando aquello y entonces eso fue, digamos, el primer material con el que empezaron a trabajar los sinópticos, ¿verdad? No les menciono a San Juan ahorita, ¿no? Porque San Juan camina totalmente aparte. San Juan es un evangelio que camina totalmente con su fuente propia, con el Espíritu Santo, y camina, pues San Juan convivió con Jesús desde muy jovencito, desde muy chico, y San Juan no lo estoy mencionando porque el evangelio de San Juan es totalmente otra cosa. Aquí estamos abarcando a los sinópticos, ¿no? Entonces, ya que se hicieron las fuentes suplementarias, y queda todo esto confirmado como en los primeros evangelios primitivos de los que yo les hablaba. Bueno, esos se empiezan a, a, a decir, empieza una predicación oral, no solo de Pedro, sino de los demás escritos que habían encontrado y que después se habían pasado al griego. Y es así como toda esa información llega a estar realmente consignada no solo en arameo, sino primero en arameo, luego en hebreo y después en griego. Fue una secuencia, ¿no? Si nosotros nos ponemos en el primer día de Pentecostés, seguramente Pedro debe de haber hablado en hebreo, porque era lo que dominaba el pueblo judío ahí, ¿no? Entonces, todos esos escritos al irse conformando fueron después traducidos al griego, ¿verdad? Entonces, Mateo se deriva muchísimo de Marcos, ya en griego, y
de sus fuentes suplementarias y de su fuente propia, ¿verdad? Mateo termina más o menos, digamos que sale su evangelio o termina su evangelio hacia el año 80. Mateo ha ido caminando primero en arameo, luego las fuentes suplementarias, ¿verdad? En hebreo, luego en griego y con su fuente propia, ¿verdad? Así, Lucas igualmente deriva de Mateo y de sus fuentes propias y de las fuentes suplementarias que ya se habían pasado al griego. Y Lucas termina su evangelio más o menos en el año 75 a 80, pero ya quedó consignado totalmente en griego, que ahorita vamos a ver a quién dirige cada uno de los evangelistas, a quién dirige su evangelio. Vamos a hacer como una remembranza de esos primeros años. Jesús muere en el año 30, más o menos se quedan ahí los apóstoles, se calcula que entre 10 y 15 años evangelizando, aunque salían y volvían a Jerusalén. Para el año 70, Jerusalén es totalmente destruida, no queda nada, ya no queda nada. Pero eso nos podemos deducir, ¿verdad? Que para el año que Jerusalén es destruida totalmente por el emperador, no quedó nada, no vuelve a haber un templo, o sea, 40 años, exactamente 40 años después de la muerte de Jesús, el templo es destruido, Jerusalén es aniquilado, no queda nada más que lo que ahora se puede ver cuando se va a Jerusalén, no vuelve a haber templo, nunca más, no vuelve a haber sacrificios, nunca más, y no vuelve a haber sacerdocio. Se terminó totalmente el sacerdocio. ¿Qué hubo? O sea, los judíos de la diáspora que tenían sus sinagogas hasta la fecha, ¿sí? Pero los sacerdotes, o sea, todo eso desapareció. Nunca más sacerdotes, nunca más sacrificios, nunca más nada. Si nosotros recordamos el pasaje de Jesús en el templo y dice, destruyan este templo que yo lo voy a edificar en 3 días. Claro, Jesús hablaba de su templo, pero acuérdense que en la Biblia el tiempo tiene un significado importante. 40 años. 40 años en el desierto, purificación. 40 días Jesús en el desierto en oración para preparar su ministerio, su, este, su servicio a Dios, su vida pública. 40. Y al año 40 exactamente es destruido totalmente Jerusalén. No quedó nada. Y lo que es muy impactante de reflexionar es que ya no volvió a haber sacerdocio, ni sacrificios de animales, nada. Ya existía desde el tiempo de Jesús, desde antes, que cada familia judía se apegaba a un maestro, a un rabí, y seguía a ese rabí. Ese rabí estudiaba la ley, ¿no? Estudiaba los libros sagrados y instruía a esa familia. Entonces, cada rabí tenía sus seguidores y no leían directamente los libros sagrados. En aquel entonces era muy comprensible porque muy poca gente sabía leer y pudiera leer. Sin embargo, esa costumbre quedó. Hoy los judíos no leen directamente los libros sagrados, leen los escritos del rabí que los instruye, el rabí que ellos siguen, los textos que él escribe, sus reflexiones propias de eso, como si nosotros hoy no estudiáramos la Biblia, sino cogiéramos el libro del padre Carrillo, ¿verdad? O del sacerdote que ustedes quieran, el padre canta la mesa, no sé, y cogieran los escritos de esas, y ustedes basaran su vida espiritual en las reflexiones
de ese maestro. Y hasta la fecha es así, ¿no? Y alguna vez, no sé si se los conté a ustedes, pero alguna vez que el padre Carrillo estaba en Jerusalén y que alguien se acercó, él tenía amigos judíos, y traía él una peregrinación. Y un judío le preguntó a una de las señoras, pero ¿cómo que tú estudias la Sagrada Escritura? ¿Cómo? O sea, eso no puede ser. Le dijo, sí, nosotros estamos estudiando la Sagrada Escritura, pero no, es que eso no puede ser. Dijo, sí, nosotros directamente, y le enseñó su Biblia, nosotros directamente estudiamos el Antiguo Testamento, estudiamos los profetas. Yo pertenezco a una escuela bíblica en donde estudiamos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el judío se quedó paralizado. Le dijo, pero ¿cómo es posible que ustedes, que no son judíos, estén estudiando lo que nosotros los judíos no estudiamos directamente en, en los libros sagrados, bueno, que ellos no le llaman Antiguo Testamento, en la Torá, en el Pentateuco, en los libros de los profetas? Nosotros no lo estudiamos. ¿Cómo es posible? Y se quedó el judío como muy impresionado, ¿no? Esto es muy importante para nosotros reflexionarlo porque hemos tenido un regalo de Dios muy grande, porque antes del Concilio Vaticano II esto no sucedía, ¿no? Yo les conté la anécdota del padre Carrillo cuando pidió la Biblia regalada que les conté el otro día. ¿Por qué? Porque realmente durante siglos los que estudiaban la Biblia pues eran los sacerdotes, ¿no? Nosotros no, nosotros no, los laicos, y ese gran reconocimiento a Conchita, que ella se adelantó a Concilio Vaticano II, ¿verdad? Y dijo que se formen los laicos. Y el padre Carrillo le toca vivir Concilio Vaticano II. De hecho, él estaba en Roma cuando fue Concilio Vaticano II. Y entonces cuando él termina sus estudios bíblicos en Jerusalén, él regresa a México y funda la primera escuela, que no fue esta, otra escuela, o sea, la primera escuela bíblica con laicos, con señoras de un colegio, y empieza él a enseñar la Sagrada Escritura. Y eran pues sus primeros pininos. Nosotros tenemos un gran regalo porque nosotros estamos estudiando la Sagrada Escritura directamente de la Sagrada Escritura, y nosotros podemos hacer lección divina directamente de la Sagrada Escritura y tener una relación con la palabra de Dios, o sea, una relación personal, no ya nada más este conformarme con ir a misa y escuchar la explicación del sacerdote, que puede ser totalmente enriquecedora y que me va a ayudar, pero además yo puedo tomar la Sagrada Escritura y leer a la luz del Espíritu Santo, pidiendo Espíritu Santo, ese mensaje de Dios. La Sagrada Escritura no es una colección de libritos, que esa sería la traducción etimológica, ¿no? Una colección de libritos. No, la Sagrada Escritura, la Biblia, son las tres personas que nos hablan a nosotros, a cada uno de manera personal. En la medida que yo ahondo y penetro en eso, yo voy estableciendo una relación. Si yo quiero conocer más al Espíritu Santo, seguramente leeré Hechos de los Apóstoles 2, ¿verdad? Seguramente leeré la Anunciación. ¿Por qué? Porque quiero penetrar en el mensaje, en la manera de hablar, en la manera de que el Espíritu Santo me hable a mí y yo poder entender qué es lo que el Espíritu Santo me dice, me guía, ¿no? Entonces, así es como nosotros hemos podido recibir la grandeza, el regalo, la maravilla de tener los cuatro evangelios, que son las cuatro fotografías de Jesús, que conforman como, no sé si ustedes han visto alguna vez una galería, en alguna galería, cuadros que son 5 cuadros o 4 cuadros, y todos son un paisaje, pero cada uno tiene un pedacito de paisaje. No sé si alguna vez han visto. Y ustedes, si los ven
los cuatro de lejos, ya conforman todo el paisaje. ¿Sí lo han visto? ¿No? Entonces, eso es exactamente lo que nosotros vamos a hacer ahora. Vamos a penetrar en esas cuatro fotografías de Jesús y al hacer eso, vamos a poder ver en toda su plenitud y en toda su grandeza a esa persona de Jesús. Nosotros tenemos esa posibilidad porque todo eso que está en los cuatro evangelios no son cosas que surgieron así, no, no, tienen toda una, tienen todo un cimiento de evangelización pensada por Dios y reconstruida y puesta en la tradición oral y después puesta en los escritos primitivos, y después ya puesta en los primeros escritos, en los primeros bocetos de los evangelios, y después ya puesta en tal cual la tenemos en la Sagrada Escritura. Entonces, cada palabra de ahí ha sido un regalo que Dios nos da. Cada, y como dice la Sagrada Escritura, no le sobra una coma, no le falta un punto, es perfectamente porque está hecha por Dios para nosotros, ¿sí? Y cada uno de los cuatro evangelios, cada uno de los autores ha puesto en su evangelio una pincelada de su propia persona, obviamente. Y además, nosotros podemos entender cada vez más a cada uno de los evangelistas si nosotros nos detenemos a pensar, a ver, ¿a quién le estaba hablando Marcos? ¿A quién le estaba hablando Mateo? ¿A quién le estaba hablando Lucas? ¿Sí? ¿A quién le estaban dirigiendo su evangelio San Juan? Para de esa manera, poder comprender su estilo, la cultura a la que le hablaban, ¿verdad? Y cada uno cómo escribía de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a la experiencia que había tenido con Jesús, un testimonio de Jesús, algo de Jesús. Eso no quiere decir que eso era todo. Por eso el Evangelio de San Juan termina diciendo, esto es muy poquito, es algo nada más de todo lo que fue. Por eso yo les ponía el ejemplo de su mamá. Por más, aunque ustedes duren días hablando de su mamá, no me van a poder regalar la grandeza de toda la persona que fue su mamá, ¿verdad? Pues imagínense aquí que es el mismo Dios el que está encarnándose y viniendo aquí a presentarnos quién es Dios, quién es el Espíritu Santo y quién es Dios. ¿Sí? Bueno, nos vamos a ir un poquito más arribita para, bueno, les acabo de decir, Mateo más o menos termina en el año 80 y Lucas termina como el año 75 y 80. San Juan terminará entre el año 90 y 100, ¿sí? Entonces, aquí les puse, o sea, cuando estudiamos nosotros los cuatro evangelios, cada uno nos da un enfoque, una fotografía, pero sobre todo nos da un mensaje central de ese Jesús. Si nosotros estudiamos Mateo, que espero que lo estudiemos, vamos a conocer en Mateo a un Jesús maestro, a un Jesús maestro que es mucho más grande que Moisés y que dictó una ley suprema, ¿verdad? Una ley superior, la ley del amor. Entonces, en Mateo, eh, este, Mateo lo enfoca muchísimo hasta esta parte de Jesús, Jesús el Maestro. Mateo, pues era judío. ¿Cuál era la imagen que tenía central del Mesías? ¿Verdad? Que tenía que ser un maestro, porque Moisés era el grande del Antiguo Testamento y había sido un maestro. Entonces, es ese maestro que viene a proclamar el reino de Dios, el reino de Dios que ya ha llegado y que a lo largo de su evangelio, Mateo nos va presentando
ese reino de Dios, ¿sí? Y lo va desglosando, ¿verdad? Si nosotros queremos conocer a Jesús Maestro y el reino de Dios, nos metemos a estudiar a Mateo, ¿ok? Y penetramos en en la divinidad de Jesús, Jesús Maestro, y las reglas de Jesús, ¿no? ¿Cuál es la gran regla de Jesús? Entonces, en Mateo, vamos a nada más a leer eso, Mateo 1:6, porque el padre Carrillo le da mucha importancia y lo es, como no perderle un poquito de miedo a caminar en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces vamos a leer en el Evangelio de Mateo, solo les voy a leer un texto de cada uno. Mateo 1:6. ¿Ok? Mateo está despuesito, perdón, sí está muy al inicio. Aquí está Mateo. Les doy unos momentitos para que ustedes estén con Mateo. Pues, hay algo muy importante que les quiero decir. Subrayen su Biblia, háganlo suya. La Biblia está llena de perlas. Subrayen esas perlas para que un día ustedes puedan retomar su Biblia y decir, "Ay, ¿por qué está subrayado esto? Ah, por esto es importante. Ok, entonces voy a leer Mateo 1:6. Sí, 1:6. Dice, em, bueno, empieza Mateo con la genealogía de Jesús. ¿Qué es lo que Mateo quiere comprobar con la genealogía de Jesús? Que Jesús, siendo hijo de José y siendo José el padre adoptivo de Jesús, pero al ser el padre adoptivo de Jesús, porque Jesús tenía a Dios Padre como padre, pero al ser el padre adoptivo de Jesús, José le puede pasar ese derecho a su hijo Jesús. ¿Y cuál era ese derecho? Pertenecer a la familia del rey David. Entonces, ¿qué nos quiere poner aquí Mateo? Que Jesús hereda o tiene el derecho de llamarse Mesías davídico, que pertenece a la estirpe de David. Entonces, aquí empieza Mateo con toda la genealogía de Jesús. Y dice, David fue el padre de Salomón, a quien engendró de la que era esposa de Urías. Salomón fue el padre de Roboán, Roboán fue y ahí se va. Y salen todas hasta llegar a Jesús. ¿Qué nos quiere eh, dejar bien claro Mateo? Jesús sí es el Mesías davídico por derecho, por San José. ¿Ok? Ahora nos vamos a ir a Marcos. Marcos tiene 3 puntos. Jesús es el Mesías davídico. Jesús es el Hijo del Hombre, anunciado en Daniel 7:13. Y Jesús es el Hijo de Dios también. Yo les voy a leer a Marcos. Vámonos adelantito. Está Marcos. Aquí está Marcos. Marcos 1. Marcos 1. Ay, Dios. Marcos 1:1. ¿Sí? Dice, principio de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, Mateo comienza su evangelio reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Sí? Y Mateo, como buen judío, conocedor de la promesa de Daniel, lo identifica también como el Hijo del Hombre en Daniel 7:13. ¿Ok? Entonces, en Marcos está Jesús Mesías Davídico, Jesús el Hijo del Hombre y Jesús Hijo de Dios. Ya tenemos otra fotografía de Jesús, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir a Lucas. Lucas, váyanse al Evangelio de Lucas, que todos lo conocemos, el Evangelio de Lucas como el Evangelio de la Misericordia, ¿no es así? Pero hay más, hay más. En Lucas hay algo muy hermoso. Lucas
Lucas quiere como darle un gran marco a la anunciación, ¿sí? A la grandeza de ese momento en que la Virgen, el ángel le anuncia a la Virgen que ella va a ser la mamá del Mesías. Nosotros sabemos, la Virgen fue la que instruyó a Jesús, ¿verdad? Como las mamás que instruyen a sus hijos en todo lo referente a Dios. O sea, normalmente las que en este momento, Lucas dice, es tan importante entender ese momento. La Virgen conocía, esperaba al Mesías, sabía que sería davídico. O sea, la Virgen era una mujer inteligente, sabía que el Mesías tenía que venir del estirpe de David y sabía que José pertenecía a, a la estirpe de David. Ustedes que creen que sí, ¿verdad? Porque ella sabía con quién se estaba casando. Sí. Entonces María, sabiendo que el pueblo judío está esperando al Mesías y sabiendo que José pertenece a la estirpe de David, viene el gran momento, ¿sí? Que Lucas verdaderamente lo trata de poner en su dimensión, que nosotros podamos comprender la grandeza de ese momento, ¿verdad? Ese Mesías davídico que el ángel llega y le anuncia a la Virgen, ¿verdad? Entonces, les voy a leer, vámonos a Lucas 1, Lucas 1, nada más les voy a leer desde el desde el versículo 28, no desde arriba, versículo 28. El ángel entró en el lugar donde estaba María y le dijo, alégrate, favorecida de Dios, el Señor está contigo. María se quedó perpleja al oír estas palabras, preguntándose qué significaba aquel saludo. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, María, pues Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar embarazada y darás a luz a un hijo, al cual pondrás por nombre Jesús. Un hijo que será, a partir del versículo 32, subráyenlo. Ahorita les voy a explicar por qué. Un hijo que será grande, será el Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le entregará el trono de su antepasado David. Reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su reinado no tendrá fin. María respondió al ángel, yo no tengo relación conyugal con nadie. ¿Cómo pues podrá suceder esto? Y aquí vuelvan a subrayar. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te envolverá. Por eso, el niño que ha de nacer será santo, será hijo de Dios. Ese hijo que estás concibiendo, María, el que lo está engendrando, no es José, es Dios mismo, es hijo de Dios, es ese hijo prometido. Y entonces, nosotros nos podemos, estas palabras están en el Antiguo Testamento y la Virgen las conocía. El Mesías será grande, será hijo del Altísimo, reinará para siempre. Creo que se los leí la clase pasada, pero ahorita no lo vamos a leer porque lo vamos a leer ya cuando entremos en la etapa de la niñez de Jesús. Pero todo esto fue el anuncio de cómo sería el Mesías en el Antiguo Testamento. Y María lo conocía, claro que lo conocía. Y por eso María se queda extasiada, perpleja. Ah, entonces yo, que estoy casada con alguien que proviene de la estirpe de David, va a ser su padre adoptivo, pero en realidad mi hijo, su padre es Dios, es el Hijo de Dios. Y María guardaba todo esto en su corazón, dirán, ¿verdad? Pero
¿Qué es lo que María se da cuenta en ese momento? Que se está cumpliendo la promesa mesiánica, ¿sí? Y entonces nos vamos a ir a Lucas 5:31, nada más, este, 5:31. Dice, espérame, ¿dónde estoy? 5:31. Está Jesús, está este texto que les quiero leer, es el texto donde Jesús responde y Lucas lo pone muy hermoso, donde Lucas pone a Jesús como el, el Jesús de la misericordia. Si nosotros queremos conocer a un Jesús misericordioso, compasivo, que amaba a los pobres, que perdonaba a los pecadores, que ayudaba a los más necesitados, ese lo encontramos en Lucas. Entonces les voy a leer un texto que nos centra en esta cualidad de Jesús, ¿verdad? De esta cualidad de Jesús misericordia. Dice, eh, les voy a recordar el pasaje, Leví es Mateo. Jesús le cambió el nombre, Leví, Leví era el recaudador de impuestos. Y pasó con varios, ahorita no me va en Abraham, bueno, no me voy a ir por ahí porque nos queda muy poco tiempo, pero llega Jesús a llega Jesús y le dice a Mateo, ¿no? Que lo siga, pero lo vamos a leer. Dice, después de esto, Jesús salió de ahí y vio a un recaudador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado en su despacho de redacción de impuestos y le dijo, sígueme. Leví se levantó y dejando todo lo siguió. Más tarde, Leví hizo en su casa una gran fiesta en honor de Jesús y juntamente con ellos se sentaron a la mesa una multitud de recaudadores de impuestos y de otras personas. Los fariseos y sus maestros de la ley se pusieron a murmurar y preguntaron a los discípulos de Jesús, ¿cómo es que ustedes se juntan y comen y beben con recaudadores de impuestos y gente de mala reputación? Porque los recaudadores de impuestos trabajaban para los romanos, eran judíos que odiaban los judíos, ¿verdad? Porque recaudaban el dinero para los romanos. Jesús contestó, no necesitan médicos los que están sanos, sino los que están enfermos. Yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores para que se conviertan. Este texto es un texto del que se ha podido estudiar y analizar, y yo les invito a que en este texto hagan una reflexión después personal en esa relación que ustedes quieren establecer con Jesús, su misericordioso. Ese Jesús, ¿cuál es la misericordia que yo necesito de Jesús? Porque estudiar a Jesús en los evangelios no es nada más conocerle, es la siguiente palabra que acabemos de leer, seguirle. Y seguirle es acompañarlo. Y acompañarlo es imitarlo. Y imitarlo es proclamar. Y ojalá que no nos muramos antes de cumplir esto, porque esa es la petición de Jesús. Sígueme. ¿Para qué? Para que me conozcas. Y al conocerme, actúes con la escuela que te estoy dejando. Y al actuar, seas una luz en el mundo y ilumines a otros. Y al hacer eso, tú puedas proclamar lo que yo digo. Entonces, yo creo que eh, con este pensamiento tan rico de Jesús de la misericordia, no voy a entrar ahorita en Juan porque ya nos ganó el tiempo, yo les invito a que penetremos con esta relación personal de Jesús, cómo, cuál es ese lugar en mi alma que necesita que entre la misericordia de Jesús. Quizás en la comprensión de mí mismo, quizás en la comprensión de mis hermanos, quizás en no juzgar, quizás en ser un más amoroso compañero, quizás en servirle mejor, pero desde ahí.
desde ese Jesús del que nos habla Lucas, ¿no? Eh, mm, Jesús lo que buscó toda la vida fue instaurar el reinado de Dios a través de su misericordia, a través de su proclamación y a través de sus enseñanzas. Y todo eso lo vamos a estudiar aquí. Entonces, con esta imagen de la Virgen en ese sí total a Jesús, en ese sí total de que no entiendo, pero sí, hágase, yo les voy a hacer una invitación que el padre Carrillo siempre nos hacía. Él nos decía, es muy importante que ustedes empiecen a proclamar la palabra de Dios. Necesitamos gente que proclame. Y yo, la mayoría de nosotros pensábamos, no, pues eso es muy difícil, eso solo el Padre, eso es muy difícil. Y el Padre nos decía, hagan el sí de María. No sé cómo, no sé de qué manera, pero si tú me pediste que proclame, yo proclamaré a mis hijos, a mis hermanos, a mis amigos, al que me cuide el coche, al que a todo mundo, háblenles de Dios, porque si no, es un tesoro que se están guardando para ustedes y esa no es la petición. El sí de María fue un sí enorme. Démosle a Dios nosotros un sí chiquitito con toda nuestra pequeñez, un sí chiquitito, que Él lo va a hacer grande, porque Él todo lo hace grande. Nuestro sí es pequeñito, pero Él, una vez que le decimos sí, hace grande. Y a través de ese sí de nosotros, Él nos va a dar esa misericordia que necesitamos para sanar nuestra alma y perderle el miedo a hablar de Dios a todos, a hablarles de Jesús a todos. Y así como nosotros creemos en lo que leemos sin haber conocido a Jesús, pero sabemos que esto es verdadero, que esto es verdadero, que los demás también sepan que a través de nuestras palabras lo que hablamos de Dios es verdadero. Los apóstoles tenemos que proclamar y hacer nuevos apóstoles. ¿Para qué? Para instaurar el reinado de Dios. Nada más. Es nuestra única misión, la más importante en nuestra vida. Ser madre, sí, pero instaurando el reino de Dios. Trabajar de ingeniero, sí, pero instaurando el reino de Dios. Lo que ustedes quieran, sí, y instaurando el reino de Dios en donde sea. Por eso tenemos los 4 evangelios. Son nuestra escuela para instaurar el reino de Dios. Bueno, aquí me quedo porque ya le robé un minuto y ya nada más vamos a hacer la oración que vamos a hacer la mismita oración de la semana pasada, porque aquí es la que nos corresponde. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, al comunicarme vida en este mundo, en mi país y en mi tierra, me encomendaste también una misión de cumplir. Concédeme, Señor, Creador del cielo y de la tierra, realizar el proyecto de vida y de santidad que eternamente pensaste para mí. Amén. Amén. Pues muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite. Y y gracias por estar aquí. Un beso.